Bueno, gracias Leonardo por la conceptuosa presentación. Creo que vamos a tener que renovar un poco el currículum. Ya no estoy hace varios años de profesor de la Policía de Investigaciones, pero sí haciendo unas clases en el Magíster de Carabineros, así que de todas maneras relacionado siempre con la policía. Agradecer a la Universidad Mayor por esta invitación que nos hacen a participar en este coloquio y contarles que desde el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana hemos estado relacionados con el tema del monitoreo telemático desde hace bastante tiempo. Hemos participado en varias actividades que han tenido por objeto comentar y capacitar sobre la modificación a la ley 18.216. Participamos el año pasado con la Academia Judicial en una actividad de este tipo para jueces de garantía. Posteriormente participamos con el Ministerio de Justicia desarrollando un trabajo que nos acercó más al mundo de las penas en libertad, las penas en la comunidad, que fue un estudio sobre la pena de servicio en beneficio de la comunidad. Y actualmente estamos desarrollando un estudio para el Fondo Nacional de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que va a tener como producto un manual de procedimiento y particularmente una guía de proceso para quienes sean los operadores del monitoreo telemático en Chile. Por lo tanto, cumpliendo un poco lo que es la vocación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, esto es desarrollar estudios que permitan tener aplicaciones concretas en las políticas públicas. Hemos ido desarrollando todos estos temas. Y lo que voy a presentar aquí hoy día son algunos elementos extractados de estos estudios. No hacer referencia a uno en particular, pero sin duda que tienen mucha vinculación con el tercero de los estudios que yo mencioné. Y lo que voy a presentar son avances que hemos construido entre un equipo grande de investigadores, particularmente los que más han estado relacionados con los avances en materia de hacer un panorama, de construir un panorama sobre cómo se ha implementado el monitoreo telemático en otros países, han sido nuestro moderador de hoy día, Leonardo Cofré, Mauricio Sánchez, psicólogo del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana que nos acompaña, Olga Espinosa, la coordinadora del área de estudios penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, y también María Eugenia Hofer, que nos está acompañando y participó con nosotros en el estudio sobre la pena de servicio en beneficio de la comunidad, que hacia el final van a ver ustedes que tiene una importancia en lo que vamos a tratar de hacer algunas vinculaciones con el tema del monitoreo telemático. Además, también ha participado con nosotros el abogado Sebastián Troncoso. Bien, ¿qué es lo que vamos a presentar? Algunos elementos, insisto en algunos porque los estudios son bastante más, abarcan bastante más temas, pero no hay oportunidad de presentarlos en un lapso tan acotado como el que tiene este coloquio. Vamos a presentar algunos elementos de experiencias internacionales de implementación del monitoreo telemático en los países que ustedes están viendo en la lámina: Portugal, México, Estados Unidos, España, Inglaterra, Gales y Colombia. Hay que decir que estos elementos que estamos extractando ni siquiera van a formar, una vez que terminemos el estudio, el eje principal de lo que va a ser esto como informe, porque ese va a estar abocado particularmente a la investigación de cuáles son los procedimientos que se siguen en cada uno de los sistemas que estamos investigando, pero eso es bastante largo de exponer, entonces por eso vamos a hacer referencia en particular a algunos elementos que tienen que ver con la importancia de las políticas que se están siguiendo en Chile. Me voy a tomar de algo que acaba de decir el juez Juan Opaso. El juez Juan Opaso acaba de decir que el monitoreo telemático no va a ser tan masivo y que el Ministerio de Justicia además tiene la esperanza de que no lo sea, porque de lo contrario van a haber problemas de costo. Entonces, precisamente uno de los temas en los cuales vamos a tratar de aportar algunos elementos tiene que ver con los costos que esto tiene en otros países. Bien, partimos con Portugal. Quizás una cosa a decir antes, y es que de los países que estamos viendo, prácticamente la gran mayoría, salvo Estados Unidos y España, están en este momento en algún
proceso de modificación, ya sea orgánica en relación al sistema penitenciario, o están es decir, están en reforma penitenciaria o están en reforma procesal penal. Por lo tanto, son sistemas que están funcionando dentro de países que están teniendo una modificación importante respecto de cómo venían funcionando con el monitoreo telemático o de cómo venían funcionando en materia procesal penal. En Portugal, que es el primer país que vamos a ver, existían hasta el año pasado dos instituciones que constituían el sistema penitenciario, una que se encargaba de las penas privativas de libertad y una que se encargaba de las penas no privativas de libertad. Estos organismos se están refundiendo en un solo organismo, que es la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios, que va a desarrollar todas las funciones correspondientes al sistema. ¿Qué es lo que hay en materia penitenciaria y qué es lo que, viendo algunas cifras, y qué es lo que tiene que ver de relación directa con la vigilancia electrónica, que es como se llama el sistema en Portugal? Al 30 de junio de 2012 había una cantidad de personas que estaban privadas de libertad, que era aproximadamente el 50%, 12.533, de las que estaban cumpliendo penas no privativas de libertad. Sin embargo, en lo que se refiere a la vigilancia electrónica, al monitoreo telemático en nuestro léxico, la cantidad de personas que estaban sujetas, como ustedes pueden ver en la gráfica, está señalado como penas y medidas fiscalizadas por vigilancia electrónica en rojo, era bastante pequeña y correspondía aproximadamente a un 3%, poco más de un 3% de las personas que estaban cumpliendo penas no privativas de libertad. Pero sin embargo, vamos a ver que a pesar de ser un sistema chiquito, por ejemplo en comparación a Estados Unidos, que tiene, aquí estamos hablando de aproximadamente 708 dispositivos, en Estados Unidos hay más de 200.000 dispositivos en operación, pero vamos a ver que esto tiene algunas enseñanzas que para el caso chileno son bastante interesantes. ¿Qué se puede rescatar también de cómo se ha implementado el sistema en Portugal? Por una parte, los objetivos. Entre los objetivos están los de mejorar control, enfrentar el hacinamiento en las cárceles, disminuir gastos, una cuestión que está directamente relacionada con los costos, interrumpir la reincidencia, el circuito de la reincidencia. Por lo tanto, aquí entramos también a lo que se mencionaba recientemente en relación a la prevención, a cómo aporta el monitoreo telemático a la prevención especial positiva y contribuye a la reinserción y favorecer la reinserción. Este es un sistema que está implementado a nivel nacional. Portugal es un estado unitario y se implementó de la misma manera en que aquí en Chile se implementó la reforma procesal penal, es decir, en forma gradual, y desde el año 2007 que está funcionando respecto a las penas sustitutivas. Existe en Portugal, a diferencia de otras experiencias que vamos a ver, la aplicación del monitoreo telemático está vinculada, tal como ocurre en el caso de Chile, a ciertas penas o medidas específicas. Se aplica respecto de, en un 70% de los casos en que se aplica vigilancia electrónica, que están vinculados a la obligación de permanencia en el domicilio, que es una medida cautelar. Además se aplica en pena de prisión en régimen de permanencia en domicilio, que es una pena probablemente tal, en una pena accesoria, que es la pena accesoria por violencia doméstica, para controlar la prohibición de que el ofensor contacte a la víctima, y además se aplica como una forma de facilitar la adaptación a la libertad condicional. Y en este caso, la aplicación del monitoreo por vigilancia electrónica puede anticipar hasta en un año el calendario habitual para la libertad condicional. Donde se aplica menos es en libertad condicional, donde se aplica más es en la medida cautelar de obligación de permanencia en el domicilio. ¿Quiénes son los principales actores? Ya lo habíamos avanzado: la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios, y además esta dirección está integrada por dos órganos en particular, que son la Dirección de Servicios de Vigilancia Electrónica, que está a su vez integrada por el Centro Nacional de Supervisión de Operaciones y una red de equipos de vigilancia electrónica que son los que se encargan de instalar los dispositivos, de desinstalar el dispositivo, de hacer el seguimiento permanente, etcétera, etcétera.
y por supuesto tienen una participación bastante importante de las policías, y además es un servicio que se realiza, es una función pública que se cumple con apoyo de la empresa privada que presta servicios y equipamientos tecnológicos directamente vinculada con los equipos de vigilancia electrónica. Fernando, faltan 10 minutos. Perfecto, vamos a ir más rápido entonces para llegar a donde me interesa. Si después hay alguna pregunta podemos volver sobre algunos de estos aspectos. ¿Qué criterio tuvimos nosotros en consideración para seleccionar países? Ojalá se tratase de países que tuviesen algún nivel de evaluación. En general encontramos evaluaciones en Estados Unidos, encontramos evaluaciones en Inglaterra y muy pocas evaluaciones en otras partes. En el caso de Portugal, las evaluaciones están referidas única y exclusivamente a la tasa de revocaciones, el único elemento en que se han fijado para estos efectos, y ellos estiman que la tasa de revocación es muy baja, esa es la evaluación a la que han llegado. Por lo tanto, en el plan en que están actualmente, junto con la modificación orgánica que están realizando, es de ampliación del sistema de monitoreo de vigilancia electrónica que se realiza a través de la tecnología de radiofrecuencia, con la adquisición de 1000 nuevos dispositivos durante el presente año. México, estudiamos un estado federal, estudiamos el estado de Baja California, una experiencia bastante pequeñita, vinculada, y dije que voy a empezar a ir más rápido, así que me voy a saltar bastantes elementos que están en el Power. Está vinculado única y exclusivamente a el monitoreo electrónico de una medida cautelar que tiene por objetivo básicamente asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima. Es una experiencia bastante nueva, desde octubre del año 2010, y que también está actualmente en modificación orgánica. Cuando nosotros hicimos la investigación, que fue entre fines del año pasado respecto de Baja California y comienzos de este año, estaba el sistema a cargo del sistema penitenciario, dependía de la Secretaría de Seguridad Pública a través de una subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario. Pues bien, todo esto se está modificando porque las Secretarías de Seguridad Pública se están modificando y con ello todos los organismos que dependen de las mismas. Además, en el caso de Baja California, hay un nuevo Código de Procedimientos Penales que estableció hace poco el proceso penal acusatorio y oral. Yo dije que era una experiencia chiquita. Al 18 de abril del año 2013 el sistema se encontraba controlando única y exclusivamente 54 casos durante el año 2013, 38 de los cuales se encontraban finalizados y 16 vigentes. Es decir, el 0,5%, vean ustedes cómo se reduce la proporción de las sanciones que se denominan sustitutivos de penas. Y no había evaluaciones disponibles. En el caso de Estados Unidos hay una cantidad importante de organismos que participan del sistema federal, básicamente el Ministerio de Justicia, las policías, el Poder Judicial y la empresa privada. Nosotros concentramos el estudio en el estado de Nueva York y fundamentalmente lo concentramos en la aplicación del monitoreo telemático a través de la división de parol. Y por lo tanto, a partir de eso nosotros pudimos ver que la implementación considera una cantidad importante de órganos que están asociados con la división de parol, en el caso del estado de Nueva York, que incluyen un área de supervisión, el funcionamiento de oficiales supervisores y de oficiales de parol. Vinculados con ellos están los encargados regionales de monitoreo telemático, la dirección de operaciones y la dirección de recursos humanos. ¿Qué nos pareció interesante destacar al respecto? Que la aplicación del monitoreo electrónico en el caso de Estados Unidos es bastante diversa. Se aplica tanto en materia de servicios de antelación a juicio, como medidas cautelares y como salidas alternativas, y también como complemento de condena o como sanción, en probation, en parol, en justicia juvenil, en condenas por delitos sexuales y en supervisión intensiva asociada a tratamiento mental, para lo cual existen normativas específicas. Algunos datos sobre costos, y aquí voy a empezar a llegar a lo que mencionaba anteriormente.
Promedios de costos diarios por persona a la cual se le ha instalado un dispositivo de monitoreo telemático. En el caso de Estados Unidos varía mucho, porque depende del estado, depende de la cantidad de población de que se esté hablando y depende de cómo se haya construido la cifra. Pero en general hay dos rangos que son los más conocidos, y con un elemento obstaculizador adicional, que es que sobre este punto específico, el de los costos, hay muy poca información disponible, y en otros casos información que por razones comerciales tampoco se quiere entregar. No olviden ustedes que en la mayoría de los casos están involucradas empresas privadas. Aquí hay dos rangos, de 5 a 25 dólares, de 4 a 14 dólares. Y hay una particular diferencia con la forma en que se paga en Portugal, con la forma en que se financia el sistema en Portugal, con la forma en que se financia en México, con la forma en que se va a financiar en Chile. Y es que en Estados Unidos la persona a la cual se le impone el dispositivo tiene que contribuir en la mayoría de los casos con algún nivel de pago de los costos que oscila dependiendo de los recursos económicos, entre 1 a 15 dólares. Y por lo tanto hay un costo que es importante también para quien se impone el monitoreo telemático. Ahí pueden ver ustedes en la lámina dos ejemplos de Florida y Connecticut que nos indican que varía mucho, no solo dependiendo del estado, sino que también dependiendo de la tecnología que se use. Lo que sí es que, si se fijan en la última línea de la lámina, es claro, es que es más barato, según estos costos, que tener a una persona al día en la cárcel. Fernando, 5 minutos. Ok, gracias. Vamos a ir más rápido entonces y nos vamos a tratar de abocar específicamente a ese punto, porque quiero además llegar a compararlo con costos de al menos una pena en la comunidad. En el caso de España, estamos hablando de un sistema que también es un sistema que tiene 1992 dispositivos telemáticos, tenía funcionando a diciembre del 2011, que significaban un 22,5% de la población en medio abierto con un dispositivo instalado. En el caso de España es interesante ver que desde el punto de vista de política penitenciaria, el tema de la reinserción social está muy presente también en el desarrollo del monitoreo telemático. Ahí está un gráfico que muestra cómo ha ido aumentando desde el año 2002 al año 2011 la cantidad de telemáticos activos instalados. Y también es un sistema que se asocia a determinadas sanciones. Se aplica en régimen abierto, como complemento de la pena de alejamiento en violencia intrafamiliar, como complemento de la medida cautelar de alejamiento en violencia de género y como pena de localización permanente. Hay distintos sistemas de monitoreo y en general existe una evaluación que en el caso de Cataluña, que es una evaluación que encontramos, que lo consideraba bastante positivo, pero con riesgos, como que decía, se suele aplicar a la población de menor riesgo y por lo tanto se termina a veces cayendo en un problema de sobrecontrol de la población que no debería ser la más controlada. En Inglaterra y Gales el sistema se conoce como Electronic Monitoring si bien es cierto, comenzó a aplicarse desde la década de los años 80 y se hizo un uso generalizado desde el año 1999, ha tenido algunos problemas y por lo tanto actualmente también está en modificación el sistema. ¿En qué ámbito se aplica? En el ámbito del Probation Service, es decir, el órgano que se preocupa de las penas en la comunidad. En las sentencias comunitarias, que tienen orden de reclusión parcial y que son ordenadas por un tribunal, y en una medida que puede ser ordenada por el gobernador de las cárceles, que es el esquema de detención domiciliaria que permite la liberación anticipada de un condenado. Se utiliza una tecnología de radiofrecuencia y el GPS solo se ha utilizado a nivel experimental. ¿Cómo ha estado funcionando hasta ahora? Básicamente a través de una licitación que se hizo en el año 2005, a través de la cual se dividió el territorio de Inglaterra y Gales en 5 sectores y estos sectores los licitaron 2 empresas, una G4S licitó 3 de estos y Serco licitó los otros 2. Actualmente se está desarrollando un concurso público que va a definir los nuevos contratos. Es muy probable que en estos días ya se esté definiendo, sino que se ha definido ya,
que implica una profunda revisión administrativa porque la nueva licitación se pretende hacer de manera funcional y no por regiones. Esto ha sido muy criticado porque se ha dicho que si es que esto en definitiva termina adjudicándoselo una sola empresa, se va a pasar de un duopolio que existía anteriormente a un monopolio, con el gran problema de que, según la evaluación que nosotros pudimos consultar, esto ha incidido en que los costos no se abaraten porque no hay competencia y podría la situación agravarse entonces al respecto. Existe legislación estatutaria que regula el Criminal Justice Act del año 2003 y existe una serie de actos administrativos que complementan cada una de estas funciones. Entre los objetivos son varios los objetivos que se establecen por el NOMS, están los de rehabilitar y el de interrumpir los patrones delictuales de conducta. Por lo tanto, podemos ver que estos son temas que están presentes en la forma de implementar la legislación. Algo se mencionaba cuando se había hecho, creo que fue Miguel Ángel que lo dijo, en el caso de Inglaterra, el 72% de la población que recibe una condena está supervisada por el servicio de probación, o sea, cumpliendo condena en la comunidad, y el 28% está sometido al servicio de prisiones. En este cuadro se puede ver cómo ha ido aumentando desde el bienio 2005-2006 al bienio 2010-2011 las órdenes de monitoreo electrónico iniciadas por año, que no significa que necesariamente sean la misma cantidad de dispositivos que se estuvieron controlando durante todo el año. Fernando, 2 minutos de gracia. Bien, 2 minutos. Costos. En general, lo que se sabe a partir de una evaluación del National Audit Office es que 90 días de reclusión domiciliaria ordenada por el gobernador de la cárcel cuestan $21 aproximadamente, y que 90 días de reclusión parcial para adultos a través de una orden judicial cuestan casi $23, en comparación a las 90 días de prisión que cuestan 109. Es decir, en general los costos del monitoreo telemático suelen, lo que se conoce, insisto, con la prevención de que hay que ver cómo está construida la cifra y de qué tamaño de población estamos hablando. Por lo tanto, estos son elementos que solamente sirven para ilustrar y no para definir. En general los costos son de entre un cuarto a un tercio de lo que cuesta un día cárcel. Ahí hay algunos elementos de variables que se deberían considerar para costos del sistema. En Colombia, me voy a ir derechamente a esta parte para concluir, y ya que me está quedando tan poco tiempo, derechamente a esta lámina. Esta lámina no se puede leer hacia el lado, los países no son comparables entre sí por las razones que he mencionado antes, pero sí se puede comparar la lámina por país en forma vertical. Como se puede ver, efectivamente, de acuerdo a las informaciones que se ha podido disponer, habría un menor costo del monitoreo telemático en relación a la cárcel. Pero aquí hay un patrón de análisis que es interesante y que tiene que ver con la reforma a la 18.216. La reforma a la 18.216 se venía señalando desde hace mucho tiempo. El Consejo de Reforma Penitenciaria, en marzo del año 2010, recomendó ampliar el catálogo de penas alternativas que existían en Chile. Y entonces surge la pregunta, ya, está más o menos claro, el monitoreo telemático es más barato que la cárcel, pero el monitoreo telemático es más barato y lleva o aporta más a la reinserción que las penas en la comunidad. Es una pregunta a investigar y la dejo planteada. Hoy día, desde hace varias semanas estaba tratando de buscar algunos elementos, pero pude encontrar hoy algo en Cataluña, en España. Un costo día persona de trabajo en beneficio de la comunidad, equivalente a nuestra pena de servicio en beneficio de la comunidad, es de aproximadamente 2 a 3 euros. Habría que ver cómo se compuso la cifra. Un costo día persona de cárcel en Cataluña es de 60 a 90 euros. Ahí está la transformación a dólares. Por lo tanto, uno podría pensar, de acuerdo a este cálculo, es bastante más barato
una pena en la comunidad. Ahora, habrá que ver si se trata de una pena en la comunidad que tiene intervención o no tiene intervención. Ya se adelantó anteriormente que de las penas que van a ser monitoreadas acá en Chile, solo una va a tener intervención. Y acá hay algunos costos del sistema inglés en la pena de trabajo no remunerado, retribución a la comunidad. Este es un costo bastante más detallado. De partida la información decía explícitamente que solo aludía a costos directos. Y aquí ya podemos ver que hay bastante paño que cortar, para decirlo en buen chileno, cuando se habla de los costos. Hay que ver si estamos hablando de colocación individual, de si estamos hablando de colocación grupal, de si estamos hablando de semana, de si estamos hablando de fin de semana. De hecho, no alcancé a mostrarlo por falta de tiempo, pero en las cifras que yo tenía de Colombia, el monitoreo fuera de Bogotá tiene un costo superior al monitoreo dentro de Bogotá. Y aquí ya vamos viendo que las cifras se acercan un poco más a lo que cuesta el monitoreo electrónico. Si hay oportunidad después se podrá hacer la comparación, o me imagino yo que la mesa distribuirá el pago. Y finalmente algunas conclusiones. Pareciera ser claro de esta revisión de la experiencia internacional que hay un menor costo usuario por tiempo si se compara con la cárcel. Queda el otro elemento, investigar cómo anda esto con las penas que se cumplen en la comunidad. Pareciera ser claro también, y hay una evaluación de Colombia que así lo señala claramente, que el monitoreo electrónico como herramienta de control contribuye, por una parte, a reducir las fugas y por otra parte a que quienes tienen instalado el dispositivo no cometan nuevos delitos mientras están en fase de monitoreo. Además, y se preguntaba algo que me interesaba aportar al comienzo, ¿qué tenía que ver esto con la reinserción? Bien, yo creo que como instrumento de control de penas sustitutivas aporta para la reinserción social en tanto puede que contribuya a eliminar algunos de los factores negativos de la cárcel, reducir los deterioros de salud, disminuir el contagio criminógeno, resguardar la integración familiar y eventualmente laboral. También puede servir para combatir el hacinamiento o sobrepoblación. Problemas que hay es que se suelen asignar a las personas menos peligrosas, y una cuestión que en general la encontramos en la mayoría de las evaluaciones es que presentan la mayoría de los sistemas dificultades de operación. En particular, en el caso de Colombia, la evaluación a la que pudimos tener acceso fue solicitada por el gobierno de Colombia ante un plan de ampliación de la cantidad de dispositivos de monitoreo telemático. Y la conclusión de la evaluación fue: hay buenos resultados, es plausible ampliarlo, pero antes haga una reingeniería del sistema. No sabemos si es que si el gobierno le va a hacer caso o no le va a hacer caso a esa consultora. En la evaluación a nosotros nos pareció una muy buena evaluación, pero fue una conclusión absolutamente tajante. En el caso de Inglaterra, que es uno de los sistemas más desarrollados y que lleva mayor cantidad de tiempo, y menciono esto porque tiene que ver con lo que decía el juez Juan Opaso, uno de los problemas que hay tiene que ver con las comunicaciones precisamente que se hacen de infracciones al sistema para que estos puedan resolverse en audiencia. Por lo tanto, concuerdo en que si aquí somos capaces de avanzar en eso, quizás a la luz de esta experiencia comparada vamos a poder estar aportando algo relevante a lo que es la implementación de los sistemas de monitoreo telemático. Gracias.